Hola, mi nombre es Jennifer Gutiérrez. En esta oportunidad les voy a hablar sobre la figura de la tutela y la curatela. La tutela proviene del sustantivo latino tutela ae, que de manera general significa protección y defensa, y a su vez del verbo tutor aris ari, que significa defender, proteger, socorrer, guardar, entre otros. La tutela es el poder y la autoridad, concedida y reconocida por el derecho civil a aquellas personas que por causa de su edad no pueden protegerse a sí mismos. En el derecho romano existieron dos clases de tutela: la tutela de los impúberos y la tutela perpetua de las mujeres. La tutela de los impúberos era aquella tutela reconocida por el derecho civil a aquellas personas que por causa de su edad no podían protegerse a sí mismos, y la tutela de las mujeres o tutela perpetua de las mujeres era la tutela concedida por el derecho a las mujeres púberes sui iuris por considerarse inexpertas en el campo de los negocios y susceptibles de engaños y fraudes, poniendo en riesgo los bienes familiares. En el derecho romano existieron exigencias para ser tutor, de las cuales nombraremos ser un ciudadano romano, ser un ciudadano libre, ser del sexo masculino. Posteriormente se les permitió a los filios familias ejercer la tutoría o ser tutor, así como en el derecho posclásico se le permitió a las madres y a las abuelas ser tutoras de sus descendientes siempre y cuando se comprometieran a no contraer un nuevo matrimonio. En el derecho romano también existió un régimen de excusas para ejercer el cargo del tutor. Entre estas encontramos estar en ejercicio de un cargo público, encontramos razones personales como edad avanzada, enfermedad grave, ignorancia, una carga familiar muy grande y razones de privilegio como ser veteranos del ejército y atletas coronados. Las funciones del tutor. La persona del tutor no se ocupaba de la persona física del pupilo, sino de sus patrimonios, y ocupaba y representaba la personalidad jurídica del impúber. Entre las funciones encontramos las funciones de autoritas, que eran aquellos actos donde debía asistir el pupilo en la compañía de su tutor, y la gestio, que eran actos donde solo debía asistir el tutor, y esos actos solo eran vinculantes para el tutor. Las facultades del tutor. Dentro de las facultades del tutor encontramos que en el derecho romano, en un principio, el tutor tenía un poder ilimitado sobre los bienes del pupilo. Sin embargo, más adelante se establecieron ciertas restricciones, y en la ley de las 12 tablas se establecieron garantías del pupilo en contra del tutor. Entre estas encontramos el crimen suspecti tutoris. Era la acción a través de la cual el pupilo podía dar fin a la tutela. Encontramos la actio rationibus distraendis. Era una acción doble, tenía carácter penal, a través de la cual el pupilo podía obligar al tutor a la restitución de los bienes malgastados. Y la acto negotiorum gestorum. Esta era una acción a través de la cual el pretor asignaba un gestor de negocios al tutor. Y por último, la cautio rem pupili salvanfore. Era la acción a través de la cual se obligaba
al tutor a la buena administración de los bienes patrimoniales y a la restitución de los bienes del pupilo al finalizar la tutela. Extinción de la tutela de los impúberos. ¿Cuándo se extinguía la tutela de los impúberos? Se daba término a la tutela cuando el pupilo alcanzaba la pubertad. Finalizaba la tutela con la muerte del pupilo y también finalizaba la tutela al término de la fecha establecida en el testamento. Esas son las causas por las cuales se extinguían la tutela por parte del pupilo, porque también existían las causas que eran inherentes al tutor. Esta se daba término cuando el tutor perdía su libertad o la ciudadanía, cuando el tutor hubiese incurrido en un crimen suspecti tutoris. Con la muerte del tutor también se daba término a la tutela. Ahora bien, pasando a otro punto, encontramos la curatela. ¿Qué es la curatela? La curatela es una institución del derecho civil a través de la cual se le asigna un curador o una persona para administrar los bienes o el patrimonio de aquella persona que por causas personales o accidentales se encuentran incapacitados de hacerlo por sí mismo. Entre estas clases de curatela encontramos la curatela de los locos. En el derecho romano se reconocieron dos clases de locos, que era el loco furiosus y el mente cactus. El furiosus era aquel loco que tenía intervalos de lucidez y por el contrario el mente cactus era el loco que no tenía esos intervalos de lucidez. El curador era la persona que administraba el patrimonio de estos incapacitados, ya que ellos por su condición no lo podían hacer. El término de la curatela en este caso se daba cuando el loco recobraba la lucidez. La curatela del pródigo. La curatela del pródigo era aquella curatela que se realizaba a través de una interdicción. Esta se daba término cuando el pródigo lograba su total recuperación. Mientras tanto, él debía aceptar o estar sumido bajo esta curatela. La curatela de los menores de 25 años. Esta curatela fue reconocida por el derecho civil a estos menores de 25 años por considerarse inexpertos, fáciles de fraude y de engaño, y se les dio esta posibilidad para permitir que estos menores resguardaran su patrimonio. Y también existieron curatelas especiales como la curatela de los sordos mudos, muy parecida a la curatela de los locos, el curador de ventris nomini o curador de vientre, el cual se encargaba de proteger los bienes hasta el nacimiento. Y la curatela excepcional del impúber, esta curatela era aquella que se establecía cuando el tutor levantaba un juicio en contra del pupilo. Esta ha sido toda mi exposición. Muchísimas gracias.